Abran su Biblia en 2 de Corintios 4:7. Por favor. Y también abran Romanos 9:20. Ahí tengan estas dos, o si no hay en las pantallas las pueden ver. Gloria a Dios. Bien, vamos a leerlo en el nombre de nuestro trino Dios, y dice así: pero tenemos este tesoro, o sea, la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos este tesoro, que es Dios, ¿verdad? Este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Romanos 9:20, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Nosotros vemos en estos versículos, hermano, que está diciendo que somos vasijas de barro, ¿verdad? Nosotros somos vasijas de barro donde la presencia de Dios habita. Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias por tu presencia en medio de nosotros. Permite, Señor, que esta palabra sea de bendición para mis hermanos y que podamos, Señor, alimentarnos y nutrirnos de ella. Padre, ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra, Señor, y vivir, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Gracias te damos, Padre. Amén. Bien, vamos a ver, hermano, abra su Biblia, vamos a leer ahí Jeremías 1, 13 y 16. Jeremías 1, 13 y 16. Y ahí déjelo porque vamos a ver el capítulo 2 también. El 13 y el 16 nosotros vemos aquí a Jeremías cómo Dios le habla. Y dijo Jeremías: vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Y me dijo: del norte se soltará, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno de su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. A causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. ¿Por qué iba a venir juicio sobre ese pueblo de Dios? Esta olla, hermano, que está hirviendo y que se está derramando, hermano, simbolizaba, representaba al pueblo de Israel. Y al estar hirviendo, hermano, y derramándose, hermano, significaba el juicio de Dios, hermana, sobre esa olla, sobre el pueblo de Israel y lo que había dentro, que eran los moradores de Jerusalén. Dios manda juicio. ¿Por qué? Y dice: el mal vendrá del norte. Ahí van a venir los ejércitos, hermanos, de Nabucodonosor, hermanos, de ese lado, hermanos, y iban a venir contra ellos y los iban a sitiar. ¿Por qué razón, hermano, Dios iba a mandar juicio? ¿Por qué razón? Vamos a ver aquí el 2, 4 y 5. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, les dice Jeremías: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Vamos a pasar al 8 y al 9. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún contra vosotros, contra ustedes, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. El 11 y el 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha.
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El 18 y el 19. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto?, le pregunta Dios a los al pueblo de Israel, para que bebas agua del Nilo. ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Porque están tomando agua que no es de la mía. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Esto que vemos aquí, hermanos, es una olla de juicio por la apostasía del pueblo de Dios. Ellos ofrecieron incienso a dioses extraños y Dios hace una comparación aquí en el 2:11. Fíjese lo que dice: ¿acaso alguna de todas las naciones ha cambiado sus dioses? Ninguno. Todos han sido fieles a sus dioses, a sus ídolos, siendo que no son dioses. Hermano, ¿los mexicanos dejan a la Virgen de Guadalupe? No lo dejan. Allá vi uno, hermana, en una inundación, hermano, aventándose, tratando de agarrar al ídolo, hermano, de la Virgen, hermano, porque se iba en el agua y él se aventó y arriesgó su vida y traía el mono cargando. Hermano, ¿lo dejan? No lo dejan. Son bien fieles. Y Dios les dice, ¿alguna de esas naciones han dejado a sus dioses? Dice, no lo han hecho, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado. ¿Qué es la palabra trocar? Cambiar una cosa por otra. Han cambiado su gloria. Yo soy su gloria. Y la han cambiado, fíjese bien, la han cambiado por lo que no aprovecha. Dejaron al Dios verdadero por los ídolos, por hacer su voluntad. En el 2, 12 y 13, hermanos, dice, espantaos cielos sobre todo y horrorizaos y desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. No retenían el agua, hermana, que es la palabra de Dios. Hicieron como quisieron, hermano, y se volvieron tras dioses extraños. Por esa razón vendrían los caldeos, hermano, y se los llevarían presos a Babilonia, hermanos, por 70 años. Porque Dios les habló este juicio que con los que Jeremías les hablaba, hermana, no crea que vino a los meses, tardó años. Sin embargo, ellos no se componían. Entonces, hermano, esa olla que hervía y su faz hacia el norte significa que vendrían los ejércitos sobre ellos por la apostasía y por su pecado. Entonces, hermanos, nosotros sabemos aquí que esta olla representa Jerusalén y Judá en gran manera, en gran conmoción. Estaba hirviendo, vendría el juicio de Dios sobre ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, como vasijas de Dios, como que tenemos la presencia de Dios en nosotros, tenemos que preguntarnos, ¿cómo está mi vasija? ¿Qué tengo yo dentro de mi vasija? Nosotros vemos otro ejemplo de otro juicio, ya en otro tiempo, ¿verdad? También sobre del pueblo de Israel, dice que era una olla. Y vamos a ver, hermanos, Ezequiel, vamos a ver Ezequiel 24 del 3 al 6. Dice, y ya habla por parábola la casa rebelde, le dijo Dios al profeta Ezequiel. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla y ponla y echa también en ella agua. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna, espalda, y llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida, no cualquier oveja, sino la escogida, la mejor, pártela y échala a la olla. Y también enciende los huesos debajo de ella y haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Jehová, el Señor, ay de la ciudad de sangre, de la olla rumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada,
Fíjese bien, por sus piezas sácalas sin echar suertes sobre ellas. ¿Qué es decir echar suertes? Que no tendrán la oportunidad de salvarse. Toda la oveja, la mejor escogida, las mejores piezas. Quiere decir que ahí iban ricos, ahí iban pobres, iban de todas las clases sociales y iban hasta... ¿Quién era la olla? Jerusalén. ¿Y quién era esa oveja y esas piezas escogidas? El pueblo de Israel. Pero ¿por qué dice? Fíjese, vamos a ver el 10 y el 11, desde el 9. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, y multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre. La olla, hermanos, era Jerusalén, herrumbrosa, la habían llenado de pecado. Y el Señor nos dice que esta olla, hermanos, representa Jerusalén, y la carne en esta olla es el pueblo, que es la casa de Israel. El pueblo de Israel pensaba que estaba sano y salvo dentro de la ciudad, ¿verdad? Pero realmente esa ciudad, hermano, en ese lugar sería el lugar de su destrucción. Los ejércitos vendrían, hermano, y se los llevarían cautivos. Era como una prisión. Mientras que ellos se sentían seguros, ahí iba a ser una prisión donde ellos venían a sacarlos y llevárselos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían. Vamos a ver qué dice Ezequiel 11:3. Fíjese, entonces esa ciudad en donde ellos se sentían sanos y salvos sería el lugar de su destrucción. Fíjese, ellos dicen, no será tan pronto. Lo que dicen, no, edifiquemos casas, ¿verdad? Y esta será la olla y nosotros la carne. Ellos mismos lo estaban diciendo. Todo el pueblo, hermanos, estaba dentro de esta olla, dentro de Jerusalén, preparado, fíjese bien, como presa para el enemigo. Estaban asediados por los ejércitos de Nabucodonosor. La ciudad de Jerusalén era la olla donde el pecado estaba incrustado y no podía limpiarse de tan pegado que estaba. Ezequiel 24, 11 y 12, ¿qué dice? Asentando después la olla vacía sobre las brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma la herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo el fuego será su herrumbre consumida. ¿Y qué significa el fuego, hermanos? El juicio de Dios sobre el pecado de la ciudad. Fíjese, la ciudad de Jerusalén, hermano, era la olla donde el pecado estaba tan incrustado que no podía limpiarse, que es símbolo de purificación del pecado por el fuego. Esa olla sería purificada, sería limpiada, hermana, con fuego. Nosotros vemos este contexto. ¿Por qué iba a venir, hermanos? Volteé la hoja y allí en el capítulo 23, de ahí mismo de Ezequiel, fíjese lo que dice, 23:30. Dice, estas cosas se harán contigo, hablándole Dios al pueblo, porque fornicaste en voz de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. El 35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por esto lleva también tu lujuria y tus fornicaciones. El 37, porque han adulterado y ya hay sangre en sus manos y ya han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Contaminaron mi santuario. El 46 y 47. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña. Y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas y a sus casas consumirán con fuego. El 24, 10 y 11. Les voy a leer también el 6, fíjese. Bueno, esto ya se lo leí. El 24, 10 y 11.
multiplicando la leña, encendiendo el fuego para consumir su carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Asentad la olla sobre las brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda. Hermano, Dios quería poner al fuego la escoria del pecado para purificar al pueblo. Dios les hablaba a través de los profetas y les hablaba, hermano, y ellos no hacían caso. Llegó el momento, Dios habla con tiempo, hermana, para que el pueblo se arrepienta, hermano, y Dios no envíe ese juicio, como pasó con Nínive. ¿Se acuerdan que también les dijo, dentro de 40 días los voy a destruir? Pero el profeta fue y les habló y no quería. Él quería que se murieran porque eran malos, perversos, habían hecho mucho daño al pueblo de Israel y todo, y ellos no querían que se salvara, pero el Señor mandó porque Dios es misericordioso. Y dice que cuando les predicó ellos se arrepintieron y el juicio no vino. Pero aquí con el pueblo de Israel, hermano, ellos no quisieron, ¿verdad? Y entonces les vino juicio. Ahora, fíjese, esta historia, hermanos, esto que está escrito aquí no es para que nosotros pues aprendamos, ¿verdad? Como a nivel académico y sepamos las historias y todo, no, son una advertencia para nosotros, ¿verdad? En 1 Corintios 10, 11 y 12 dice: y estas cosas, esto que estamos viendo aquí, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas aquí para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Esto está aquí para que nosotros, hermana, aprendamos. Es una advertencia de que nosotros, como ahora templo de Dios, hermano, cuidemos lo que hay acá. Somos la olla, nosotros somos la vasija. Y vamos a ver qué es lo que hay acá dentro de nosotros como templo. Mire, vamos a ver Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4. Vamos a ver otra olla. ¿Qué hay en esta otra olla? Segunda de Reyes, ¿qué les dije? 4. Ok. Segunda de Reyes 4, 38 al 41. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra, parecía, una como significa que parecía parra montés, y de ella llenó sus faldas de calabaza silvestre. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, ¿verdad? Pero no sabía qué era, no había verificado qué era lo que él llevaba en sus faldas de las calabazas silvestres que recogió. Dice: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo, ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en ella. Hasta ahí lo vamos a dejar. Mire, hermano, aquí nosotros vemos que en esta olla se iba a hacer un potaje para alimentar a los hijos de los profetas, porque había hambre en la tierra, no había que comer. Entonces Eliseo le dice al criado, le dice al sirviente: ve y haz potaje. Este sirviente manda a uno, que no da ni el nombre, ¿verdad? Y nosotros vemos que esta olla, hermanos, estaba preparada para recibir, para que fuera llena de alimento. Y aquí se nos relata que había una gran hambre en la tierra, y dice que los hijos de los profetas estaban con Eliseo. Entonces, vamos a ver una cosa muy importante aquí, hermanos. ¿Cuándo se comía ese potaje? ¿Qué es un potaje? Era un guiso con legumbres. Legumbres, todo lo que viene en vaina, ¿verdad? Frijol, garbanzo, habas, chícharo, verdura, todo eso. Y las verduras, pues dijo: vamos a ver si hallamos ahí unas verdolagas silvestres. ¿No ha ido usted por la calle? A veces se encuentra así, las verdolagas y todo eso, en donde quiera crece. Pues él salió al campo
¿verdad? Salió al campo a ver qué encontraba, ¿verdad? Si encontraba legumbres silvestres, si encontraba verdura o a ver qué encontraba, porque no había qué comer, ¿verdad? Entonces, este potaje se comía especialmente en los días de abstinencia cuando no había. Salían al campo a buscar a ver qué había allí para comer, ¿verdad? Y dice, y salió uno al campo, al mundo, ¿verdad? A recoger espinacas, acelgas, verdolagas, ¿verdad? Lo que hubiera encontrado, lo que encontrara, y halló una como parra montés y llenó sus faldas de esas calabazas silvestres que según dicen se conocían como coloquinta, que eran de color naranja y se veía hermosa, ¿verdad? Se veía apetecible, grandes, naranjas bonitas, ¿verdad? Pero eran amargas, excitaba los nervios y producía cólicos y producía hasta la muerte. Pero él no sabía, pero él así las llevó. Este hombre, hermana, volvió y la cortó en la olla del potaje sin saber lo que era. Pero al comerlo, al estarlo probando, dijeron los hombres, varón de Dios, hay muerte en la olla. Y esto, hermanos, ¿qué aplicación puede tener ahora para nosotros? ¿Qué sacamos nosotros de ahí? ¿Qué podemos aprender nosotros para estos tiempos? Si hay una enseñanza. Fíjate, algunos hijos de los profetas al comer el potaje, fíjate bien, discernieron, se dieron cuenta que lo que había en la olla, hermanos, ahora en su plato, ¿verdad? Era veneno. El que juntó esas calabazas no sabía, no los quería envenenar a propósito. Dijo, pues ahí sí iban a morir todos, pero él no sabía. Él solamente echó lo que encontró, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos aquí que Eliseo manda al siervo, ¿verdad? Le dijo, ve y haz potaje, pero este mandó a otro, no fue él. Y ese uno fue al campo a recoger comida, sin saber lo que juntaba. Y nosotros aquí entendemos que, mire hermano, Dios manda al pastor que dé alimento, ¿verdad? Ya sea que lo dé él o que mande a otra persona a que alimente a los hijos, ¿verdad? Pero tiene que saber a quién manda. No puede mandar a cualquiera. Nuestro Dios manda al pastor y el pastor manda a uno a recoger alimento para que dé alimento a los hijos. Y esto nos enseña que los pastores deben saber a quién ponen a predicar y fijarse qué alimento están dándole al pueblo. ¿Está entendiendo? Nosotros tenemos que estar, hermanos, bien sabidos de lo que es esto. Por eso tenemos que comer Biblia, porque es del único modo que yo voy a saber discernir cuando estoy escuchando una predicación, hermano, si lo que se está diciendo está de acuerdo a la palabra o no está. ¿Está entendiendo? Porque muchas veces decimos a todo amén cuando no debe de ser así. El pastor no sabe que ese uno que fue a juntar, ¿verdad?, se esté quizá echando a las faldas calabazas venenosas, silvestres. No sabe la carga que lleva en sus faldas. Mateo 13:38 dice, Jesucristo hablando, que el campo es el mundo y él fue al campo a buscar qué comer. Las calabazas silvestres, hermanas, son una figura de las malas doctrinas. Ahora, hermano, usted se mete al YouTube, al Facebook y a donde, hermano, y usted encuentra lleno de predicaciones. Pero ¿qué estamos oyendo? Aquí se enseña la palabra, pero ¿qué agarra usted allá cuando usted se pone a oír por su cuenta, hermanos, predicaciones? ¿De qué nos estamos llenando allá? ¿Es buena la doctrina que estamos oyendo? ¿O son calabazas silvestres venenosas? Fíjese, en estos tiempos estamos viendo escasez de alimento bueno, nutritivo, adulterado. Se ve bonito, se oye bonito, ¿verdad? Huele rico, sabroso, pero hay muerte. Si yo no sé discernir lo que yo estoy oyendo, hermana, yo me lo voy a comer. ¿Y qué me va a producir? Muerte. Muerte. Aquí tuvimos hace tiempo, hermanos, a un muchacho. Este muchacho ya predicaba,
Terminó el instituto, ya predicaba, daba la dominical, le pusimos, ¿verdad? Allí para que enseñara, se le dio la confianza, hermano, y de un de repente empezó a cambiar. Y yo le dije, ven, quiero platicar contigo. Le dije, hace mucho que no veo tu diezmo entrar. Le dije, porque los que predicamos y los que ayudamos somos los que estamos sosteniendo la obra, ¿verdad? De ahí sale para pagar todo lo que usted ve aquí, las bocinas, la pintura, cortinas, pues el mantenimiento, ¿verdad? De todo lo que hay aquí. Entonces dijo, no, dijo, es que ya descubrí que el diezmo no es para ahora, ya no estamos bajo la ley, y como no estamos bajo la ley, el diezmo no está vigente. Le dije, bueno, pues quiero decirte que el diezmo no es de la ley, el diezmo ya se daba desde antes de la ley. Entonces yo le expliqué, pero él decía, no, yo quiero que usted y el pastor se sienten porque yo les quiero explicar cómo está el asunto. Ahora él nos quería sentar a nosotros para enseñarnos él. Entonces ya empezó con otras cosas, fíjese bien, y yo tengo apuntado lo que él me decía. Fíjese bien, dice, el diezmo ya no es para este tiempo, ¿verdad? Ya no hay arrebatamiento, ¿verdad? Que la salvación era un proceso. Entonces yo digo, bueno, si es un proceso, ¿qué tal si me muero en el proceso y no llego a ser salva? Me voy para el infierno. Entonces, no, hermano, cuando yo vengo, acepto a Jesús, me doy cuenta que soy pecadora, acepto a Jesús en mi corazón, yo me arrepiento y digo, Señor, ven a morar a mi corazón, yo me arrepiento y ven, en ese momento yo soy salvo, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Pero sí tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, porque sí la puedo perder, pero no es un proceso. Yo le dije, no es un proceso, es instantáneo, pero sí tenemos que cuidarla. Entonces yo le hacía la diferencia, ¿verdad? Y también decía que Jesucristo bajó a los infiernos, hermanos, para predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Para que fueran salvos. Le dije, ¿cómo? Si la Biblia dice que después de muerte juicio, ahí ya no hay. Entonces ¿qué estamos viendo? Lo que nos enseñaba la iglesia popular, porque yo vengo de allá, y muchos de ustedes también, ¿verdad? Donde se hablaba, hermanos, de que después de que te mueres, hay un purgatorio donde tú vas a purgar tus faltas y entonces puedes salir. No, ya no se puede, pero él decía que sí, que Jesucristo bajó y les predicó para que fueran salvos. Entonces estamos hablando de que hay un purgatorio, y esa no es doctrina bíblica, porque la Biblia no habla de tal. Entonces, hermano, también decía él que los ángeles tuvieron relaciones sexuales con las mujeres. Y yo le decía, pero ¿cómo? ¿Cómo un ser espiritual que Dios no los hizo capaces, porque son asexuales, Dios no les dio capacidad para engendrar, no les dio esa capacidad? ¿Cómo pueden ellos, un espíritu que no tiene carne, que no tiene sangre como nosotros, pueda venir y embarazar a alguien? No se puede. Además, los ángeles no son de nuestra estatura, son seres enormes. Nosotros, desde cuando entró el pecado, hermana, todo se degeneró. Hermano, quizás nosotros no hubiéramos tenido esta estatura, hubiéramos sido más grandes. Hermana, se hizo una revolución, salieron las razas, se cambió el vocabulario, hermana, empezaron a hablar diferentes idiomas, todo. Pero él decía, no, sí, es que se metieron, pero ¿cómo se podía meter un ser espiritual con un ser físico? Entonces, hermana, empezó a cambiar. Y yo digo, ¿qué estamos comiendo allá afuera? Que nos cambian. Hermana, a veces nosotros nos metemos a las aguas sin saber nadar. O cuando estamos aprendiendo a nadar y nos vamos a ahogar. Nos vamos a morir. Porque no nos podemos comer las calabazas silvestres. Porque no discernimos. Estos gritaron, varón de Dios, hay muerte en la olla. Hermano, esa gente son vasijas, pero tienen veneno. Hay doctrina adulterada. Hay doctrina que no es de Dios. Y tenemos que decir, ay, hay veneno, eso no me lo como. Yo les digo, cuando yo oigo algo y no estoy segura, yo no lo tiro a la basura, pero no me lo como. ¿Qué es lo que hago? Lo guardo, lo apunto y investigo qué hay detrás de todo eso. Y entonces yo voy a saber. Pero no me lo voy a comer todo.
necesito analizarlo, masticarlo. Fíjate, nosotros, y aquí hermanos, entran muchas cosas, ¿verdad? Que con nosotros tenemos que tener cuidado. La gente cuando viene al templo, a la iglesia, hermano, llega con hambre. Vienen por necesidad, vienen a ser alimentados, vienen a ser nutridos. Y nosotros, ¿qué les estamos dando? ¿Qué está saliendo de esta vasija? ¿Verdad? Que tiene que haber alimento, hermano, que nutra. Usted viene a nutrirse, ¿verdad? Para nutrir el alma, para que se alimente. Si nosotros necesitamos discernimiento para saber qué me están dando de comer, qué me están sirviendo a la mesa, qué me estoy comiendo. Por eso la importancia de que usted estudie la Biblia en su casa. Sí la puede leer, pero también la tiene que estudiar por temas. Hay Biblias, hermano, que se estudia por temas. Y dedicarle su tiempo, porque si no, hermano, cualquier dentro de doctrina se lo va a llevar, como nos dice el libro de Timoteo. Fíjese, los altares ahora, hermano, están siendo envenenados por falsos profetas, por falsos predicadores que nos hablan bien bonito, pero no te hablan del pecado. No te hablan. Y te están dando calabazas silvestres. Vamos a ver segunda de Pedro 2, del 1 al 3, por favor, pónganmelo aquí. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también, fíjese bien, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, ¿qué? Destrucción repentina. Y dice que habrá entre nosotros, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjese bien, les van a dar calabazas silvestres y les van a dar una enseñanza de acuerdo a lo que ustedes quieren oír, bonito, a que no me hable feo y que no me hable en contra de lo que, porque entonces ya no lo agarro y ya no lo acepto. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia, todo engaño, todo lo malo, todo lo que no es. Sí, primera de Pedro. Primera de Timoteo 4:1. Parece que esa no era. Vamos a ver primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, dice, muchos apostatarán de la fe, o algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, ¿y a qué? A doctrinas de demonios. Muchos, hay espíritus engañadores y muchos van a escuchar. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 3. Segunda. Te encarezco delante de Dios, le decía Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué dice? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esos falsos que les están dando calabazas silvestres, hermano, no les exhortan, no les dices están mal, estás en pecado, no les dicen, les hablan puro bonito, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. ¿Está entendiendo? Vendrán tiempos. Entonces nosotros necesitamos saber, hermanos, qué doctrina nos están dando. La única manera de saber qué comida nos dan es conociendo las Escrituras. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar, tenemos que estudiarla para poder discernir cuando aquello que me están dando está mal y yo pueda decir, hay muerte ahí. Los falsos profetas, hermano, le estaban dando calabazas silvestres al rey Acab y había muerte en la olla.
Gloria a Dios. Vamos a ver esto en Primera de Reyes 22. Primera de Reyes. Vamos a ver el 22. Primera de Reyes 22. Fíjese bien. Vamos a ver 10 al 14. Dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, que era donde se juzgaba todos los casos. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Ellos querían saber si ellos podían ir a la guerra o no podían ir a pelear a la guerra, si Dios les iba a dar la victoria o no para no salir a la guerra. Y Sedequías dijo a Kenana, y él se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así dice Jehová, con esto acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube al ramo de Galá y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, porque el rey Josafat le dijo, bueno, ¿pero qué no habrá otro? Dijo, oye, pero pues si ya hemos consultado como 400. No, dijo, pero es que yo quiero otro. Entonces no estaba como muy convencido. Entonces el rey Acab le dice a uno de sus sirvientes, ve y trae a Micaías. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas, todos a una, fíjate bien, todos a una, anuncian al rey que cosas buenas, bien bonitas, y te los van a entregar en tu mano y vas a salir victorioso. Sea ahora por favor tu palabra como la de ellos. Predica igual, como ellos les dicen, anuncia buen éxito al rey, por favor. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, me dijere, eso voy a decir. Vino pues al rey y le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramo de Jalad o la dejaremos? Y él respondió, sí, sube, vas a ser prosperado. Pero se lo dijo, yo creo que así como de una manera que no lo convenció, y dijo, ¿hasta cuándo te voy a decir o te voy a exigir que me digas la verdad en el nombre de Jesús? De Jehová. Entonces él le dijo, está bien, te voy a decir lo que yo vi como profeta del Dios verdadero. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes en la guerra como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, esto no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa. ¿Por qué no tenían señor? Porque se iba a morir el rey allá. Y el rey dijo a Israel a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. A veces andamos mal. Acab había hecho lo malo, había dejado que Jezabel, la bruja con la que se casó, hermana, llenara al pueblo de Israel de falsos profetas. El pueblo estaba perdido, hermano, habían dejado a Dios. Cuando Elías entra y les dice, vamos a ver aquí, sale fuego del cielo y consume el holocausto, y que no había agua y que échale 7 tambos de agua allí y esto, hermano, hasta que ellos se dieron cuenta que Jehová era el Dios verdadero. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué pasó allí? Gloria a Dios. 22:17. Del 17 vamos a pasar al 19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá acá para que suba y caiga el ramo de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Gloria a Dios. El 21 y el 22. Y salió, el 22 y dijo, sí, ve pues y hazlo así. Nos brincamos al 24. Entonces se acercó a Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue el espíritu de mí para hablarte a ti? Fíjese la arrogancia. El 27. Y dirás, así ha dicho el rey. Micaías respondió al 25, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando tú te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte, porque vendrá el enemigo y harás trago hasta aquí. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad,
a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho Jehová, echa en la cárcel y manténlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Se fue confiando en todo lo que le decían aquellos que traían espíritu de mentira. Y dijo Micaías: si tú llegaras a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Pero si se cumple lo que yo te estoy diciendo, vas a entender que Jehová habló por mí. Y hoy ganó todos. Y efectivamente murió allá y se quedaron sin Señor. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de aquí? ¿Qué aprendemos de aquí? Hermanos, hay profetas falsos y hay profetas de Dios. Hay predicadores buenos y hay predicadores que no lo son, que te dan revuelto calabazas silvestres. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre la verdad y la mentira. Esos falsos profetas le estaban dando calabazas silvestres al rey Acab. Entonces, ¿qué había, hermanos? Muerte en la olla. Esos vasijas estaban hablando cosas que no eran de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Fíjate, cuando pasa todo esto, ¿qué dice Eliseo? ¿Qué dice? Traigan harina. Le echó la harina, hermanos, y dice que ya no hubo más muerte, ya no hubo más veneno. ¿Qué tenía la harina para neutralizar el veneno de las calabazas silvestres? Mira, hermano, el trigo, para que llegue a ser harina, pasa por 3 procesos, por 3 fases de limpieza, que son separación magnética, acondicionamiento y molienda. La separación es con criba, con sedazo, ¿verdad? Y aspiración. Estos procesos prometen limpiar todo tipo de impurezas como paja y tierra, todo lo que trae el trigo cuando se levanta, ¿verdad? Y esa paja y eso todo para ser limpiado, hermano, es las malas interpretaciones de la palabra, que tiene que ser limpiado, porque sí es palabra, pero con otra interpretación. Ese trigo se tiene que limpiar. Entonces, fíjese, desde el polvo hasta elementos metálicos va a salir con esa limpieza. Luego viene el acondicionamiento. El trigo se le agrega agua y se deja reposar de 6 a 24 horas para incrementar, para aumentar la corriosidad del salvado, que permitirá una separación más limpia del endospermo y mejorará el estado físico del grano y aumente su calidad. Después viene la molienda. Esta molienda del trigo se realiza por etapas y cada una tiene su función, que es trituración, separación, purificación, compresión. Y estas combinaciones de procesos se usan para obtener los productos principales de la molienda. ¿Qué sale de ahí? Los productos del trigo suave obtenidos son harina, salvado y germen de trigo. Y del trigo duro, ¿qué sale? Sémola y semolina como principales productos. O sea, hay todo un proceso allí para que el trigo pueda llegar a ser harina. La calabaza silvestre, hermanos, no pasa por ningún proceso. No pasa. En la harina, fíjate bien, al poner la harina se neutralizó el veneno, que es la buena interpretación. La harina pasa por el proceso y, hermanos, da la buena interpretación. ¿Por qué? Porque la harina, hermano, es la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace la buena palabra? Que ya ha sido procesada. Fíjate bien, corrige las malas doctrinas, las falsas enseñanzas que vienen siendo las calabazas silvestres venenosas. La harina es el elemento purificador, ya que ha pasado este trigo por el proceso de ser desmenuzado. ¿Cómo se procesa la palabra? Con ayuno, con oración. Ha sido leída, ha sido intensamente estudiada, ha sido comprendida y ha sido aplicada. Lo que no tiene la calabaza silvestre. La comida silvestre que cogemos en el campo, allá en el mundo, tenemos que ver qué es, ¿verdad?
Esa no pasa ningún proceso, no lleva esfuerzo y no lleva estudio. Ay, aquí decía uno, ¿y cómo le hace usted para predicar si usted no quiere estar en el instituto? Está bien difícil, yo no lo entiendo, y que esto y que el otro, y que para allá y para acá. Pero entonces, hermano, ¿cómo quiere usted a los centros de rehabilitación? ¿Cómo usted quería andar a predicar? Porque quería ir a predicar, y que lléveme a predicar, y que yo quiero. Yo le decía, hermano, métase a estudiar, porque entonces, ¿qué hace? No, hermano, yo le dejo todo a Dios. Mire, yo cierro los ojos, le pongo el dedo aquí, y donde caiga el dedo, allí predico. Pero ¿qué es lo que va a predicar? Lo que Dios me dé en ese momento. ¿Cómo? ¿Cómo? Si se tolera el pecado en la iglesia, hermanos, hay muerte en la olla. Si se tolera el pecado en la casa, hay muerte en la olla. Porque la olla puede ser tu casa, puede ser la iglesia, ¿verdad? Donde se apapache el pecado, allí estamos aguantando a aquel para que no se vaya, porque allí me da los diezmos, ¿verdad? Muchas iglesias así es, los tienen cobijaditos. Y ahorita voy a decirles algo, porque todo esto es como una introducción a lo que yo les voy a dar. Fíjate, si se tolera el pecado en la iglesia, hay muerte en la olla, en la casa y en nuestro corazón. Porque la olla también somos nosotros. Esta iglesia puede ser la olla, como la olla era Jerusalén. Puede ser nuestra casa, que estamos tolerando en la casa. Dijo Calvino, fíjate bien lo que dijo: un pueblo que no estudia la palabra de Dios confunde cualquier herejía con la voz de Dios. Aunque sea una herejía, a ellos dicen amén. ¿Por qué? Porque no conocen. Se están comiendo todo lo que oyen. Hermanos, ¿qué es la vasija? ¿Qué representa la olla? Hermana, la olla representa lo íntimo del corazón, lo cubierto, lo protegido, lo que se descubre, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo que se descubre y sale de tu interior. Así se describe lo que es una olla. ¿Y por qué yo les estoy diciendo todo esto? Por este sueño que yo tuve. Y para allá voy, miren. Yo soñé, hermanos, que el templo aquí estaba muy sucio. Pero sucio, hermano, había como desperdicios tirados por todas partes. Y había desperdicios de comida, hermano. Y yo con otra hermana trataba de limpiarlo. Ella agarraba, era una jerga larga, y ella agarraba de un lado y yo le agarraba del otro, y arrastrábamos lo que venía, lo que había, pero era tanto, hermana, que no lo podíamos arrastrar todo. En parte corría y en parte se quedaba. Y después, hermanos, gloria al Señor, ¿verdad? Vi a esta hermana, ¿verdad?, arrodillada en la parte de atrás con una jerga, y ella quería empezar a empujar aquello, pero cuando ella empuja, hermana, ella se agacha y vomita. Y yo vi que vomitó y volteé y vi, y lo que ella vomitaba era exactamente lo mismo de lo que había tirado en la iglesia. Entonces lo que yo vi allí, hermana, era vómito. Y entonces, hermanos, en ese momento me cambia el cuadro y volteo hacia allá, y de una hermana que andábamos como limpiando la iglesia, andábamos como poniendo manteles, no sé, pero andábamos ocupadas como arreglando la iglesia. Y resulta que vi así de un lado una olla grande, así, de aluminio, limpia por fuera, maciza, muy limpia por dentro. Y cuando yo me acercaba, hermano, salieron de adentro una serpiente gorda, negra. Negra, hermana, no un color brilloso, sino un color opaco, feo, negro y gorda. Sacó la cabeza, le vi como medio cuerpo. Y salió otra, hermana, que tenía como rombos, tenía como un rombito color perla y otro color azul brillante. Muy bonitos los colores, hermana, dos. Y se veían los colores bien bonitos, era entre blanco y azul, una combinación preciosa. Pero me daba mucho miedo porque eran serpientes. Y hacia el lado por dentro de la olla, hermano, yo miré una rana de esas chiquitas venenosas y una araña que estaban como saliendo de la olla. Y entonces yo dije, bueno, me desperté allí, y yo tengo una libreta, acostumbro poner una libreta allí, hermana, y escribir en ese momento, porque si yo digo en la mañana yo lo apunto, se me olvida y ya no me acuerdo. Entonces yo tengo que apuntar todo con detalle como yo sueño,
porque yo tengo todos los sueños que Dios me da y de ahí yo saco las predicaciones cuando Dios así lo quiere de esa manera. Entonces yo dije, Señor, yo no entiendo nada, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? O sea, ¿cómo compagino todo eso? Yo traía la cabeza así, duró mucho tiempo para entender el sueño. Entonces yo me voy a buscar lo que es la olla, me voy a buscar aquí por la palabra y empiezo yo a buscar. Y fíjate, yo busqué, ¿verdad? Dice, cuando yo me acercaba a la olla, salían esos animales venenosos y yo retrocedía caminando hacia atrás porque me daba miedo, ¿verdad? Pero llega una hermana y yo me retiraba porque tenía miedo de los animales venenosos, pero ella llega como si nada, agarra un trapo, mete la mano a la olla y le sume el trapo como para taparlas, para cobijarlas, como para cubrirlas. Pero no tenía miedo, le metió la mano bien fácil, la cubrió, se dio la vuelta como si nadie se fue. Y ahí desperté. Yo digo, ¿y qué significa todo esto? ¿Qué es esto? No entendía, no le hallaba ni pie ni cabeza. Y yo la vi cobijando, como arropando lo que había allí, hermano, sin ningún miedo, no les tenía miedo. Las tenía calientitas allí, así cobijaditas, arropaditas, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es? ¿Qué me quieres decir con esto? Mira, hermano, vamos a ver Ezequiel 8:5. Vamos a ver Ezequiel 8:5. Fíjese lo que dice, lo vamos a leer 5, 6 y el 10. El 5 y el 6 y el 10. Dice, y me dijo Jehová al profeta Ezequiel, hijo de hombre, alza ahora tus ojos al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, estaba viendo el templo. Vi en el altar aquella imagen del celo a la entrada. Era una imagen, un ídolo que tenían allí. Y me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que estos, o sea, el pueblo hacen? Los grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Estás viendo que me están queriendo alejar de mi casa? Pero vuélvete aún y verás cosas mayores que estas. Y entonces él va y ve, dice, y entré pues y miré, o sea, entró al templo, y he aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados ¿en dónde? En las paredes de todo alrededor. Y que había reptiles y toda clase de alimañas pintadas en las paredes. Yo recordé esto y dije, en el templo, y empecé a buscar y a buscar. Mire la importancia de conocer palabra, porque luego el Señor te trae los versículos que tú ya has leído en tu lectura de la Biblia. Y entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué es esa olla? ¿Qué hay acá en la olla? ¿Qué tenemos acá adentro? Yo soy vasija de Dios. Fíjese. Esos reptiles, hermano, esas cosas que hay ahí, hermana, no son más que las obras de la carne, que todavía cobijamos. Aquí hay adentro, ¿qué? Falta de perdón. Quizás hace mucho tiempo, hermano, te hicieron algo y lo dejaste, pero todavía hay aquí adentro cosas que tú no perdonas, que te han causado tanta amargura en tu vida durante toda tu vida y no quieres soltarlo. Y tú dices, no, sí, y queremos que Dios nos limpie y que Dios nos libere, pero volvimos otra vez al hoyito, hermano, y volvemos otra vez a lo mismo, y no perdonamos. Hermano, la falta de perdón es pecado. ¿Cuánto tenemos acá adentro, hermanos? Como dice, vamos a ver Gálatas 5:19, eso ya se los he leído yo muchas veces. Póngamelo, por favor, 5:19. Fíjate, 5:19 Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sígale, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Mira, hermana, todas estas cosas vienen siendo las hechicerías, las idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, los 3 animales que yo vi que salían de la olla. Ahorita lo vamos a explicar, las características de cada animal. Fíjese, ¿qué más? Herejías,
Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no es para nosotros. Bueno, hermano, y entonces Pablo, ¿a quién le estaba hablando? Pablo les está hablando al mundo. ¿A quién le está hablando aquí? ¿A quién? ¿Quiénes eran los gálatas? Gente convertida. ¿A quién le hablaba Dios? A los colosenses, que les decía, dejad ahora celos, iras, contiendas, disensiones y todo eso. ¿A quién se los decía? A los colosenses. ¿Y quiénes eran los colosenses? Gente que ya habían conocido a Dios. No se los estaba diciendo al mundo, se los estaba diciendo a nosotros. ¿Para qué? Para que nos limpiemos de todo aquello. Y yo digo, Señor, a veces pensamos que estamos bien, pero no estamos. Y tenemos que hacer un autoanálisis y ver bien, hermano, con integridad y con rectitud, qué es lo que hay acá adentro. Porque no queremos que se nos diga. Cuando nosotros queremos, hermano, la gente se enoja, se emberrincha, hermana, se enoja y no quiere. Hermano, yo digo, bueno, ¿de qué forma Dios nos va a hablar? Porque no hay humildad en nosotros para aceptar cuando nos equivocamos. Y preferimos quedarnos en nuestro propio entendimiento de que nosotros así estamos bien y que el otro está mal y que yo estoy bien, cuando no es así. Estaba oyendo hace poquito la predicación de una hermana y ella decía, le estaban poniendo diálisis, hermanas, estaba muy mala y ella tuvo una visión. Ella dice que veía gente de su iglesia cayendo al infierno y ella decía, Señor, pero son los hermanos de la iglesia, ¿por qué se están yendo al infierno? Y ella dice que miraba a estas personas, hermana, con cara de asombro. Ellos no podían creer que se estaban yendo al infierno. Porque a veces nosotros pensamos que estamos bien. Hermano, tenemos que ver dentro de aquí, del corazón, si todavía hay murmuración, si hay, hermano, todas estas cosas, envidias, homicidios, orgías, borracheras, enemistades, murmuraciones, chismes. Cuando se juntan así en bolita por ahí, que vamos a ir a vente a mi casa o vamos a tomarnos a comer o esto, ¿qué platican? ¿Qué platicas? ¿Lo mal que ves en los demás? ¿Qué platican? ¿Platicas de los milagros que Dios hace, de sus maravillas y dejas a la gente bien fortalecida? ¿O puro bla, 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 bla? ¿Qué sale de nosotros? ¿Qué vomitamos? ¿Qué vomitamos? ¿Qué sale? Que estamos ensuciando el templo de Dios. Mira, fíjate, lo que hablamos de nuestro interior sale de nuestro templo. ¿Qué vomitamos de nuestro interior? El Señor decía, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Les decía a los fariseos, generación de víboras. ¿Qué puedes hablar siendo malos? ¿Qué bueno puedes hablar siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué sale de esa olla? ¿Qué sale de tu vasija? ¿Qué estamos arropando? ¿Qué estamos cobijando? ¿Malos sentimientos? ¿Rencores? ¿Los celos? ¿Las envidias? ¿Los perdones atados? Todo eso son pecados, son obras de la carne. Y dice el Señor que los que la practican. A veces sí podemos decir, híjole, pues ya se me fue aquí, pero no es una práctica. Pero esos que lo practican, así viven por años. Fíjate, ¿qué arropamos? ¿Qué alimañas hay acá que estamos cobijando así para tenerlos ahí? ¿Qué cobijamos? Mira, hermano, ¿qué características tiene esta araña? ¿Qué hace la araña? Teje, trenza. Las telarañas trenzan, están haciendo su red para atrapar. Arruina. Llega la mosca y ahí se atrapó ya. Arruinó, se murió. Adormece con el veneno. Atolondra los sentidos en el sentido de envenenar. Y esto nos habla de la naturaleza humana, fíjate bien, que fabrica y teje un reino independiente del reino de Dios.
A veces nosotros, hermanos, tejemos cosas en contra de otros y decimos, no, a mí se me hace que esto y que el otro, y ya inventamos, hermana, y a la otra le duele el estómago, ya estamos diciendo que quizás esté embarazada porque la vimos con fulanito, y hacemos todo en historia. Vean. Y fíjate, teje un reino independiente del reino de Dios. A veces pensamos que estamos dentro de lo que es el reino de Dios y no se está en el reino de Dios cuando uno hace estas cosas. No está dentro del reino verdadero porque hacen lo que quieren. Viven, están acostumbrados a vivir como ellos quieren, haciendo la voluntad de la carne y no la de Dios, dice la palabra. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué? Ah, no, sí, Señor, pero ¿por qué no haces lo que yo te digo? ¿Por qué no me obedeces? Si es mejor la obediencia que el sacrificio de la alabanza de lo que venimos a hacer aquí. Fíjate, el hombre pone sus propias reglas, a veces establece su propio razonamiento y no lo de Dios. Pensamientos y conceptos. Vive como el que cree que está bien, pero no está. Porque no vemos acá adentro. No vemos, no nos hacemos un autoanálisis de decir, bueno, a lo mejor sí yo verdaderamente estoy mal, a lo mejor sí es cierto yo, pero no lo hacemos. Fíjate, el hombre pone sus propias reglas, establece sus propios razonamientos, pensamientos y conceptos y vive como el que cree que está bien. La araña nos habla de un espíritu de atrapar. La araña observa a los demás y los acecha. Y cuando comete esa persona un error, una falta, entonces arruina y devora su reputación y el testimonio de la persona. Con lo que ya hablamos, con lo que ya vomitamos, con lo que ya dijimos y enredamos y tejimos con la boca. Hermanos, vi las serpientes. ¿Y de qué son símbolos las serpientes? Representan el espíritu de rebelión. No hizo que se rebelara la serpiente con Eva y que desobedeciera a Dios. Es símbolo de la brujería. Representa el mal, el engaño, porque engañó a Eva. Destruye. Es un espíritu usurpador. Susurra. No le digas, pero mira así, 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 así. Envidia. Representa la desobediencia. Cuchichea, silba, como para hechizar, como para encantamiento. ¿No han visto ustedes esas brujas que salen luego a veces y tienen la bola mágica y está viendo la bola ahí, a ver qué ve la bola de cristal? Hermanos, esa serpiente negra, hermana, es el espíritu de brujería y de rebelión a Dios y a los demás. Primera de Samuel 15:23 dice, porque como pecado y adivinación es la rebelión contra Dios cuando no estamos obedeciendo su palabra. Y como iniquidad e idolatría, la obstinación de que no quieren cambiar su manera de ser. Por cuanto tú desechaste la palabra que yo te estoy diciendo que vivas y no lo haces, dice el Señor, también yo te he desechado para que no seas rey. Hermano, Saúl, ¿qué hacía? Una y otra vez desobedecía. Mata a los animales, mata al rey, hace esto, al otro, hace aquello. Y él hacía como él quería. No, es que fue el pueblo, y que yo, y que para acá, y que para allá. Y él hacía como él quería. Y dejó de ser rey. Hermanos, muchos van a decir en aquel día, Señor, pero si en tu nombre nosotros estuvimos en la iglesia y hicimos esto, apartados de mí, yo no los conozco. Hacedores de maldad. Hermano, es necesario ahorita, hermano, se está haciendo un llamado general a la iglesia mundial de que tiene que haber una separación del bien con el mal. Muchos se están yendo, pastores se están yendo hacia el ecumenismo, hermanos, se están haciendo una sola iglesia, como ya decía la palabra desde miles de años atrás. Y es necesario que la iglesia se limpie, que haga silicio, que ayune, que ora y que diga, Señor, muéstrame mi corazón, quiero saber cómo estoy acá adentro, déjame ver qué tengo en mi olla, en mi vasija, que no me engañe yo solita, dime qué tengo por dentro.
Hermana, yo le oré a Dios, le dije, Señor, ¿cómo me gustaría ver cómo está mi corazón? Y ándese que me lo enseña. Y dije, oh Dios. Y lloré. Y le dije, Señor, perdóname y gracias porque me enseñas. Hermano, necesitamos saber qué hay en nuestra olla, en nuestra vasija. No engañarnos. Y cuando veamos qué hay, pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a la persona a la cual yo no perdono. ¿Y por qué no la perdono? Tenemos que arreglar nuestra vida ya, hermanos, vean los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo. Fíjate, la rana es un espíritu inmundo. Es abundancia de blasfemias, de impureza, avaricia, busca recompensa, ganancia, como los predicadores que por avaricia enseñan lo que no conviene. No tienen paz mental, como la rana que brinca y brinca y brinca. No hay una paz mental. Salta, brinca sobre las posiciones. Quiere estar aquí, luego quiere estar más arriba y más arriba y más arriba y más arriba. Y quiere llegar a hacer grandes cosas y todo por avaricia, por dinero. Dice, se afana de tal manera que no descansas a tener lo deseado, sin importar si para lograr lo que ella quiere tiene que hacer a través de tratos fraudulentos, tramposos, que provoca daño. No le importa, porque ella escala hasta donde ella quiere. Yo digo, Señor, pero ¿y esto? Yo dije, Señor, yo no quiero dar esto. Se me hace muy fuerte. Pero este era el mensaje de Dios para nosotros. Dios quiere que hagamos, hermanos, una evaluación de nuestro corazón, que nos demos cuenta que hay acá y que le pidamos perdón a Dios y que reconozcamos cuando nos equivocamos los pecados que tenemos acá adentro, reptiles, animales venenosos, cosas que no son de Dios, que tenemos en nuestra vasija, que estamos encubriendo, que estamos abrigando. Hermanos, la olla puede ser la iglesia. Como líderes muchas veces nosotros en las iglesias, hermanos, cobijamos. A veces nos hacemos grupos, nos criticamos de este para allá y de allá para acá. Pues en la iglesia, o apapachar el pecado y decirle a la otra, decir eso que estás diciendo, ¿no está bien? Porque yo no puedo hablar mal de una persona cuando la persona no está presente, porque no le doy la oportunidad que se defienda. Entonces yo mejor me hago para atrás y no participo, porque yo me hago participante de su pecado, porque yo estoy oyendo y no estoy corrigiendo y decir, ey, párale. La hermana no está y nosotros no sabemos si es cierto, así que mejor no digamos. Entonces, la olla puede ser la iglesia, la olla puede ser tu casa y puede ser tu corazón. ¿Ok? Entonces, ¿qué estás abrigando? ¿Qué estamos abrigando? ¿Estamos cobijando y permitiendo el pecado en la casa, en la iglesia, en el corazón? ¿Estamos apapachando, abrigando el pecado y lo pasamos por alto en nosotros? No, bueno, pues es que yo esto porque la otra me hizo. No, es que independientemente de lo que la otra me hizo, yo tengo que perdonar y tengo que limpiarme. Hermanos, Gálatas 6:7, ¿qué nos dice? No os engañéis. Fíjate bien, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Entonces no nos engañemos pensando que estamos bien. No, hagamos un análisis de nuestra vida. Hay que preguntarnos si a la luz de la palabra de Dios lo que decimos o lo que hacemos está bien. Lo que dije edificó, lo que dije ayudó, lo que dije fortaleció o hizo daño. Colosenses 3:5. Ya termino con esto, ya termino. Colosenses 3:5, lo vamos a leer hasta el 14. Haced morir, ¿qué nos dice? Que hagamos morir, ¿qué? Lo terrenal, ¿en dónde? En el corazón, en nuestra vasija. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es?
Es idolatría. Ay, entonces somos idólatras. Amamos el dinero, es una idolatría. Sígale. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Sígale. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros, ¿qué cosas? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Y revestidos de qué? Del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego ni judío ni nada de eso, ¿verdad? Sino que Cristo es todo en todos. Vestidos ¿cómo? ¿Con qué? Como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, así si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ¿de qué nos vamos a vestir? ¿Qué es qué? El vínculo perfecto. Apocalipsis 4, 28 y 29. Efesios 4, 28 y 29. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengas que compartir con el que padece necesidad. 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que es buena para la necesaria edificación. Entonces, ¿cómo tenemos que soltar aquí? Edificación. No lo malo, no vómito, no sucio, porque se ensucia el templo, a fin de dar gracia al que me escucha. ¿Qué más? El 32, por favor. El 32, 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hermano, todo eso lo tenemos que dejar, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que ser benignos y misericordiosos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que dejar todas esas cosas y decirle al Señor, ¿sabes qué? Límpiame. Límpiame. Dios está haciendo un llamado, hermanos, a todas las congregaciones de que el pueblo de Dios se tiene que limpiar, porque Cristo ya está a las puertas y ya sus pasos se oyen. ¿Hay veneno en tu vasija? ¿Hay veneno? Serpientes, arañas, reptiles. Hagamos una autoevaluación, un autoanálisis, y si hay envidia, murmuración, atolondramos a otros con lo que decimos. No arruinemos el testimonio ni la reputación de otras personas con lo que decimos. Tengamos cuidado con todo lo que hacemos y decimos. Y cada uno de nosotros analicemos lo que hay en nuestra olla, en nuestro corazón. Pidamos perdón a Dios y estemos bien con todos, y pidámosle a Dios que nos muestre nuestro corazón. Y terminamos con este versículo, Primera de Juan 3, del 19 al 21. Ese es el versículo con el que vamos a cerrar. Primera de Juan 3, del 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad. ¿En qué voy a conocer que estoy en la verdad y que estoy bien y que me voy con Cristo, hermanos? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice? Tenemos confianza en Dios. Entonces digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser sensible a la voz de tu Espíritu, que cuando yo haga mal, inmediatamente yo siento el redargüimiento de tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos puede hablar y a veces nosotros no hacer caso, ¿verdad? Entonces decirle, Señor, ayúdame a ser sensible, a escuchar tu voz, y aquello que yo no estoy haciendo bien, ayúdame a hacerlo como tú quieres, ¿verdad? Porque eso es Dios. Dios nos está llamando, hermanos, a una limpieza en nuestra vida. Cristo ya viene y nos quiere limpios, y más que nunca, hermano, vamos a estar teniendo más y más luchas y más pruebas y más dificultades, hermanos, porque Satanás nos quiere abajo, pero no nos tenemos que dejar. Tenemos, hermanos, que mantener limpio nuestra vasija. Vamos a orar. Señor, en esta hora
estamos delante de ti, Padre, dándote